tenemos un tiempo ahí de hombres. Gracias ahí por irse conectando. Y bueno, vamos a aprovechar un par de minutos. Vamos a estar hoy también, están invitados los que deseen, un tiempo para líderes y futuros líderes, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos asistir, que va a ser a las 7 de la noche. Entonces, nos va a quedar tiempo todavía para estirarnos un ratito. Bienvenidos a todos. Edward, ya entró por ahí también, ¿verdad? ¿Cómo? Edward Moreno, ya vino de trabajar. Practicó el camino todavía. Ah, vas en el vehículo, pucha vos. Qué bueno saludarte y me alegra que vengas con bien, hombre. Placer verle, hombre. Ya, aquí vamos camino a la casa, vamos a llegar en un par de minutos. De poder va. No, está bien, no te vamos a distraer mucho, tenés cuidado. Aquí lo escucho. Sí, sí. Pero gracias vos, gracias por el esfuerzo de conectarte ahí. Estar unidos a la familia. ¿Ya rato se conectaron? No, hace poquito nos conectamos. Quizás faltaban unos 2 minutos, 1 minuto, que es para las 6, no es mucho. Ah, qué bueno, hombre. Sí, sí. Bienvenido. ¿Quién es el Huawei Yes 611? Bienvenido. Me alegra que esté conectado por ahí. Me aparece también por acá Darío Lobo, que se está conectando. Bienvenido. Darío Lobo es nuestro hermano en la fe desde la ciudad de La Ceiba. Ah, Darío, pucha, qué bueno, qué bueno que se esté conectando. Yo creo que... Bienvenido, Darío. Placer. Yo creo que ya el espíritu uniéndonos también, porque esta semana estaba pensando llamarle, así que qué bueno que esté con nosotros. Saludos, saludos Darío. Dentro de unos segundos empezamos. Josué Disco, bienvenido. Bueno, creo que vamos a dar inicio. Vamos a empezar, si les parece, para aprovechar el tiempo. Muchas gracias ahí a todos por conectarse. Es una bendición que estemos juntos, que estemos reunidos en este momento y bueno, Dios nos da la bendición de ser hombres, ¿no? Nos haya elegido este género. Y bueno, quiero que aprovechemos este tiempo al máximo y quiero compartirles algo por aquí que van a ver en pantalla para que podamos estar juntos también leyendo y puedan acompañarme. Creo que todos lo ven, ¿verdad? Ok, creo que sí lo miran todo, ¿verdad? Si alguien me confirma, por favor. Yo lo logro ver. ¿Sí lo mira? Yo también un cuadro verde abajo. Ah, ok. Y se ve la parte de arriba. Sí se ve. Sí, pero está como cortado con la línea verde. Ok, permito entonces, vamos a ver qué será. Ahí sí. Ahí.
Me confirman, ahí sí miran. Sí, ¿Sí se ve la pantalla? sí. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, vamos a iniciar. Ahí los que puedan, le vamos a agradecer que le coloquen mute al micrófono, ¿verdad? Que puedan silenciarlo para aprovechar este tiempo. Y bueno, creo que el mayor obstáculo, ya platicando así como en nuestro género, el mayor obstáculo que quizás podríamos llegar a pensar, el mayor obstáculo, como hablando del género de hombres, para el cumplimiento de nuestros sueños puede ser el miedo, ¿verdad? Y más pronunciadamente, el miedo al misterio, ¿verdad? A lo que no sabes, qué va a pasar, qué va a suceder. Pero es importante esto reconocerlo porque en la vida no todo tú y yo sabemos qué va a pasar. Entonces hay muchas cosas que son un misterio, ¿verdad? Que la vas a ir encontrando, la vamos a ir conociendo, nos vamos a ir dando cuenta. Pero también, como aparece ahí en un cuadrito, menciona que con Dios no hay fórmulas. Y punto, ¿verdad? Es la verdad. Con Dios no hay fórmulas. Y por ello, es importante entender que no hay fórmulas para que el hombre, para que el ser humano, para que tú y yo como hombres podamos seguir a Dios. O sea, no hay así una fórmula escrita como matemáticamente, ¿verdad? La fe no la podemos encerrar en la matemática. Y es importante entender esto porque muchas veces como hombres somos tan prácticos que anhelamos una fórmula, queremos enmarcar algo, ¿verdad? Y quizás puede ser que el orgullo sea nuestro peor aliado, ¿verdad? Entonces, la verdadera prueba del hombre, ¿cuál sería? La verdadera prueba del hombre llega cuando hemos agotado todos nuestros recursos. Cuando hemos probado por aquí y por allá, hemos intentado lo que está en nuestras mentes, lo que enseñaron nuestros padres o la sociedad, pero agotamos los recursos porque hemos intentado y no hemos logrado, ¿verdad? Llegar a lo que quizás quisiéramos y quizás todavía es un misterio. Entonces, es prueba porque de ahí depende nuestro rumbo, ¿verdad? Cuando tú agotas los recursos, cuando tú no sabes qué hacer en cierta área, te das cuenta de que tienes que decidir, ¿verdad? Tienes que decidir o aventurarte, que por sí somos los hombres, somos aventureros, ¿verdad? Por naturaleza, ya vamos a ver una escritura. Pero la pregunta es, una de las preguntas que aparece ahí, ¿cómo fallamos continuamente? Bueno, fallamos continuamente cuando no tenemos el entrenamiento debido para lo que nos estamos enfrentando y lo enfrentamos. Cuando hacemos quizás la inversión y quizás nos determinamos en aquello en lo cual no hemos sido entrenados, pero quizás ahí llegamos a fallar. Pero no solo se nos pueden escapar las oportunidades de un trabajo, no solo se nos pueden escapar las oportunidades de un negocio, sino también se nos puede escapar lo espiritual. Entonces, podemos preguntarnos quizás también, ¿algunos saben cómo hacer lo más importante? Como aparece esa pregunta ahí, ¿algunos saben cómo hacer lo más importante? Y es que te diré, creo que lo sabemos, pero la pregunta es, ¿algunos sabemos hacer lo más importante? Porque estar en la presencia de Dios es lo más importante. Lo sabemos. Y otros quizás podemos saber cómo manejar un vehículo, cómo ser especialistas en cierta área, cómo asistir a la iglesia, a la reunión de la iglesia, cómo cocinar, cómo ser un empresario. Quizás en nuestros hogares nos enseñaron a no fumar o quizás nos enseñaron a fumar, ¿verdad? No lo sé, ¿verdad? Pero lo importante es que podemos darnos cuenta que quizás lo más importante no lo sabemos desde pequeños. Y vuelvo y repito, que es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, pero
no sabemos a ciencia cierta muchas veces, independientemente que seas cristiano, quizás no sabemos cómo luchar espiritualmente. Y alguien que no es cristiano, pues mucho menos va a saber cómo luchar espiritualmente. Y entonces necesitamos aprenderlo. Aprenderlo en el camino, permitirnos aprender eso, ¿verdad? Y no son los años. Realmente no son los años que tengamos de vida para aprender a luchar espiritualmente. Es nuestro diario vivir, ¿verdad? Y por ello, en este momento, esta tarde-noche, quiero que hablemos de este tema, hombres domadores, ¿verdad? No sé cómo te suena ese nombre, pero hombres domadores, incluso queremos hacerlo con lo espiritual, ¿verdad? Y solo así, quizás a veces sentimos que estamos mostrando nuestra fortaleza verdadera, creyendo que somos esos hombres domadores, que nos enfrentamos a lo que venga, incluso como aparecen por ahí esas pequeñas imágenes, quizás de internet, del trabajo, de un viaje, de negocio, de una fotografía, de lo que tú quieras emprender. Muchas veces como hombres pensamos que somos domadores, que podemos hacerlo, que podemos conseguirlo. Eso es un domador, alguien que guía algo, alguien que prevalece sobre algo, alguien que realmente orienta, que se empodera de la situación. Y muchas veces queremos ser esos domadores incluso de lo espiritual. Salmos, capítulo 108, verso 8, que es el centro de la palabra de Dios, dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. ¿Sabes? Esa debería de ser nuestra fortaleza verdadera. Refugiarnos en el Señor. Y no confiar tanto en el hombre. Y cuando dice confiar en el hombre, no pensemos el hombre que está detrás de la pantalla. O sea, no pensemos en los demás. Pensemos en nosotros mismos, ¿verdad? Porque realmente debe de ser nuestra fortaleza. Y quiero invitarte a abrazar esta aventura, ¿verdad? Y esta aventura, cuando me refiero a aventura, es porque los hombres somos aventureros. Vuelvo y te repito eso. Somos aventureros. Así somos los hombres, incluso desde la creación de Dios. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios creó al hombre. Revísalo en Génesis. Dios creó al hombre y lo llevó al jardín. O sea, al jardín, a ese lugar precioso que estaba virgen, estaba inexplorable. ¿A qué iba el hombre? A aventurar. Entonces, si te preguntas por qué nos gustan las aventuras como hombres, bueno, desde el origen de la creación viene eso. Nos lleva Dios, nos lleva al jardín y nos da el honor, oye bien, nos da el honor Dios de nombrar prácticamente todo, ¿verdad? O sea, Dios nos dio en nuestra naturaleza esa parte de poder ser aventureros, ¿verdad? De poder ser esas personas aventureras. Entonces, es interesante esto, pero quiero animarte a que antes de continuar e ir también a la Biblia y ver este tema, hombres domadores, podamos orar, por favor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de conectarnos. Gracias, Padre, por la oportunidad de la bendición de que están amigos con nosotros en este momento. Gracias por nuestros hermanos en la fe. Incluso alcanzamos a saludar ahorita a Darío, que se conectó también desde La Ceiba. Gracias por nuestros hermanos aquí en Comayagua. Gracias porque usted nos ha dado la bendición a todos nosotros de ser hombres. Incluso a muchos otros más que quizás no están en esta conexión, pero al final queremos darle las gracias. Queremos pedirle, por favor, que sea su espíritu guiándonos y que usted nos lleve a aprender y a guiarnos a través de su palabra. Gracias por ese tiempo. Bendito y alabado sea. Aleje, por favor, cualquier distracción de nuestra mente y ayúdenos a concentrarnos en su palabra. En Jesús le oro, Dios. Amén. Bueno, vamos a ver ese tema, hombres domadores, ¿verdad? Y te decía que incluso queremos hacerlo con lo espiritual. Como hombres, quizás experimentamos el deseo de conquistar. Los que ya estamos casados, gracias a Dios, ya lo hicimos. Los que no están casados quizás están por hacerlo, pero en su momento todos quizás lo vamos a hacer.
o lo hicimos, los que ya estamos casados, valga la aclaración, ¿verdad? Como hombres quizás experimentamos el deseo de conquistar a una mujer. Pero la pregunta más aterradora que tú y yo podemos hacerle a una mujer es, ¿qué te pasa? O sea, tú no le puedes llegar a una mujer y decirle, bueno, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Suena como un poco pesado, ¿no? Y creo que me incluyo, todos vamos aprendiendo. Una mujer no quiere que la relacionen con fórmulas y mucho menos que la traten como un proyecto con respuestas incorrectas, ¿verdad? Y a veces nosotros así somos. Somos hombres muy prácticos, dados a dar una respuesta, dados a ver fórmulas. Y la mujer quiere que ser conocida. No quiere que le preguntes qué te pasa, sino quiere que la conozcas. Gracias a Dios, lo que tenemos de esposa, tenemos esa dicha de poder seguir conociéndola. Y tú, hermano o amigo que está soltero, en su momento, Dios te va a dar esa bendición. Pero, ¿por qué me refiero a esto? Porque, como aparece ahí en pantalla, entendamos los misterios de Dios. Los misterios de Dios, de a poco, los vamos a ir conociendo mientras vivamos. Pero quizás nuestras fórmulas prácticas, incluso para conquistar a una mujer, incluso para el trabajo, incluso para todas las ideas que se nos vengan, esas fórmulas prácticas quizás queremos tratar a Dios de la misma manera. Queremos buscar a Dios a través de una fórmula, a través de detalles, pero nos estamos alejando de poder buscar a Dios de una forma especial, de conocer realmente sus misterios, de conocer realmente su palabra. Es decir, Dios puso la perspectiva para la relación de Él con nosotros los seres humanos y no al revés. Muchas veces nosotros como hombres queremos tener una relación con Dios, pero la perspectiva la queremos poner nosotros. Entonces nos volvemos queriendo ser hombres domadores de nuestra espiritualidad. No puede ser. Realmente Dios puso la perspectiva de la relación y debemos aprender de esa perspectiva, porque si no estaríamos confundidos, ¿verdad? También te coloco por ahí que Dios tiene pues su personalidad y necesitamos aceptarla. Tiene su personalidad Dios, tiene su personalidad el Espíritu, que quiere guiarnos, su Hijo Jesús, al que debemos imitar. Entonces debemos tratar a Dios como una personalidad con la que debemos relacionarnos y no como doctrinas o sistemas, no como algo enmarcado en nuestra forma de pensar, sino conocer la personalidad de Dios. ¿Por qué te comento todo esto? Porque aunque a veces nos cuesta admitirlo, hay orgullo en nosotros como hombres de seguir la personalidad de Dios. Y a veces estamos creyendo que ya estamos casi domando a Dios y Dios no se da cuenta, ¿verdad? O que ya lo conocemos por completo, entonces ya sé lo que tengo que hacer. Llegamos a creer que Dios es como la fórmula, ¿verdad? Como cuando nos enseñaron en el colegio la fórmula cuadrática. Bueno, ya me sé la fórmula, la aplico y la desarrollo. Creemos que a veces ir a Dios, a su palabra, es como una fórmula. Que ya la sabes, ya es suficiente. No. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos hable, ¿verdad? Y por eso te coloco por ahí a un costado. El reino de Dios es la mejor aventura que el hombre puede vivir. Si no lo has experimentado, quiero animarte a que lo vivas. Porque el reino de Dios es la mejor aventura, ¿verdad? Nos da libertad. O sea, en Dios no hay nada imposible. Y con nuestras fórmulas, con nuestros cálculos, con todo lo que podamos inventar, vamos a encontrar cosas que son imposibles. Pero con Dios no. Por eso incluso nos ofrece una felicidad eterna. Entrar en el reino no solo es buscar información, como aparece ahí, ¿verdad? No, y espero que no estés hoy acá con la intención solo de buscar información. Quiero que llegue a tu corazón, ¿verdad? Que no seamos tan prácticos y limitemos la voz de Dios. Te he comentado todo esto porque así somos los hombres en algunas áreas. Otros los sacamos más a la luz, otros no. Quiero que vayamos a una escritura en Josué, capítulo 6, verso 1 al 5.
esta escritura, los israelitas están organizados para dar su primer golpe y está en juego la moral de ellos, ¿verdad? La moral de sus tropas, su confianza en su líder. ¿Quién era su líder? Josué. Y está también en juego la reputación ante sus enemigos. ¿Sabes? Me hace pensar a mí, ¿cuánto tú y yo, quizás a veces, por el qué dirán, por nuestra moral, como hombres, no tomamos decisiones? Por nuestra moral a veces no crecemos. Por la confianza en hombres, a veces no crecemos. Cuando me refiero a la confianza en hombres, a veces la confianza en ti mismo, ¿verdad? Por la reputación, por el que dirán, no hacemos las cosas. Mira lo que pasa en esta escritura y qué les dice Dios. La escritura dice de la siguiente forma, Josué 6 del 1 al 5, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y los soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque, la guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. ¿Qué les dice Dios? ¿Qué les está diciendo acá? O sea, Dios les dijo que hicieran algo específico. Mira lo que les dice la escritura, o sea, y lo que hicieron les funcionó a la perfección. O sea, los muros cayeron, se derribaron, por eso pudieron entrar, ¿verdad? Dice, les funcionó a la perfección. Pero quiero invitarte a que investigues en la Biblia si en su momento esto fue una petición de Dios nuevamente. O sea, realmente no. Nunca volvió a ocurrir. Israel nunca usa nuevamente esta misma técnica que vino de Dios. No la usó nuevamente. Mira, hoy de manera moderna, digámoslo, queremos tener el control. Siempre, cada uno de nosotros, queremos tener el control. Y odiamos el misterio. Yo me quiero meter en la historia y quiero que pienses, mientras estos hombres estaban dando vueltas alrededor ahí, ¿qué estarían pensando? ¿Qué va a pasar? ¿Dios irá a cumplir lo que promete? ¿Qué irá a suceder? ¿Y estarían codeándose ahí? No, hombre, ya no lo hagamos. Realmente tú y yo muchas veces queremos tener el control, entonces odiamos el misterio, odiamos el poder estar esperando. Y para que sucediera eso tenían que esperar, tenían que ser obedientes, ¿verdad? Pero a veces tú y yo queremos dominar la forma de acercarnos a Dios. Y en vez de que Dios dijera esto que tenían que hacer, a veces nosotros queremos decirle a Dios lo que Él haga, ¿verdad? Entonces nosotros nos vemos domados quizás por el miedo, por el orgullo, por la prepotencia de nosotros como hombres a no escuchar la voz de Dios. Para los que estamos casados, a través de nuestras esposas, Dios nos puede hablar. Si tú no estás casado, a través de un amigo, de una amiga, a través de tantas cosas, para todos, casados o solteros, Dios nos habla, nos muestra realmente de una forma veraz a través de la palabra de Dios. Pero nuestro riesgo es ser cada uno de nosotros dispersados, ¿verdad? Dispersados por querer controlar. Esto estaba pasando aquí con los israelitas también, ¿verdad? Pero al final, siendo tú y yo quizás no siendo domadores nosotros, sino más bien siendo domados por el miedo a fallar, por el miedo a la moral, por el miedo a qué dirán. ¿Recuerdan lo que estaba en juego en los israelitas? Ellos estaban organizados para dar, como quien dice, su primer golpe. Pero estaba en juego su moral, la moral de las tropas, su confianza en el líder, su reputación ante sus enemigos. Muchas veces tú y yo nos dispersamos
Por el miedo, porque estamos siendo domados por el miedo al qué dirán, por el miedo a seguir tu confianza, ¿verdad? Y es importante ver de que eso nos va a alejar de seguir a nuestro máximo líder, ¿verdad? A Jesús, a Dios mismo. Y mira otro detalle que aparece en la Biblia, Génesis 11, verso 1 al 9. Y aquí ocurre algo también interesante en esta historia. Dice la Escritura, Génesis 11, del 1 al 9. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar. Y ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Oye bien la intención que viene del ser humano, siempre queriendo tener el control, confiando en su perspectiva, ¿verdad? De ese modo, dice, nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Ya vamos a continuar leyendo. Mira lo que está sucediendo acá. O sea, la Biblia dice que aquí empieza, los idiomas se confundieron, ¿verdad? Esta historia de Babilonia, de la Torre de Babel, ¿verdad? Pero esto es interesante porque fue más o menos a 250 años antes de Abraham, ¿verdad? Y es interesante lo que pasa acá. Continúa la escritura, verso 7. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra. Y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Al final, los domó tanto el miedo que sí fueron dispersados. Es interesante esto porque tú y yo como seres humanos podríamos pensar, bueno, realmente sí tenemos el control en muchas cosas. La ciencia, por ejemplo, nos ha brindado mucho. Pero te voy a decir algo. Hoy tú y yo estamos viviendo, el mundo entero está viviendo una pandemia y nos damos cuenta de que la inteligencia humana tiene limitaciones. Nos damos cuenta que nuestra arrogancia nos lleva a muchos conflictos. Nos damos cuenta que hay mucha rivalidad, mucho orgullo, ¿verdad? Entonces, si tú y yo comparamos las dos historias, la de Josué y vemos acá la historia de Génesis, vemos dos historias muy diferentes. Pero en la primera historia, si escuchas tú y yo, escuchamos a Dios como hombres, Él te dirá qué hacer. Y debemos estar escuchándolo constantemente, a Dios, ¿verdad? Porque al final Dios no es un sistema en el cual yo ya lo conozco y ya sé qué hacer. No, o sea, tienes que estarlo escuchando. Y por eso necesitamos ir a la palabra de Dios diariamente, a regocijarnos en ella, a escuchar la voz de Dios. Porque si te alejas, lo estás tomando así de manera tan práctica, ¿verdad? No lo estás tomando de una forma profunda. Vemos aquí en lo de la Torre de Babel, Génesis 11 del 1 al 9, que podemos volvernos no escuchadores y podemos volvernos más hombres obsesionados en cero, mostrar nuestra inteligencia. Ellos dijeron, vamos a construir una torre, vamos a llegar hasta el cielo, ¿no? Entonces querían domar lo espiritual, querían acercarse tanto, tener todo el control de las cosas. ¿Cómo está hoy tu vida? ¿Estás queriendo tener el control? Como hombre, ¿estás escuchando a Dios? O al revés, ¿estás queriendo que Dios te escuche a ti? Podemos llegar a caer en eso, podemos olvidar nuestra conversación personal con la persona de Dios mismo. Podemos olvidarla y debemos conocer a esa persona. Debemos conocer a Dios. Quizás ya no buscamos conocerle, ya quizás ya no buscamos ponernos a su disposición. ¿Sabes? Debemos ser esos hombres valientes que nos ponemos a la disposición de Dios. Te mencionaba,
Somos aventureros. Nos puso en el jardín del Edén para poner nombres, para explorar una aventura nueva, ¿no? Hoy por hoy tú y yo podemos vivir siempre esa aventura nueva, pero debemos dejarnos asombrar por Dios Todopoderoso. Por ello el mayor obstáculo es el miedo para el cumplimiento de nuestros sueños. Da miedo muchas veces. Y más cuando queremos controlar lo espiritual. Y quizás por ello no nos dejamos sorprender por Dios. Hoy sí quiero invitarte, Mateo 13:11. Quiero que hablemos del miedo que nos atemoriza y nos impide aventurarnos en Dios, nos impide disfrutar de los misterios de Dios. Mateo 13:11 dice, Él respondió y les dijo, ¿por qué a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no les he dado. ¿Sabes? Jesús habla acá y bueno, los misterios de Dios son verdades espirituales y a quienes les son revelados, a los que son obedientes al evangelio, a las buenas noticias. Y Jesús mismo les aclaraba eso a los discípulos, ¿verdad? Hermano, quiero animarte a que puedas escuchar las buenas nuevas de Dios, porque ahí de a poco el misterio de Dios está siendo revelado y está siendo confiado a ti como hombre de Dios. Amigo, si no conoces las buenas nuevas de Dios, si no estás siendo obediente a las buenas nuevas de Dios, te diré algo, será difícil que conozcas los misterios de Dios. Necesitas darte a la tarea, determinarte en invertirte en la mejor aventura. Pablo menciona en 1 Corintios 13, verso 2, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, oye bien, pero me falta el amor, no soy nada. Pablo diciendo acá, tengo todo eso, entiendo incluso todos los misterios. Pablo se fue casi como que alardea un poquito ahí, pero lo expresa Pablo acá. Y algunos de los misterios de Dios realmente no se han revelado, pero Pablo dice, pero si me falta amor, no soy nada. ¿Sabes? Si tú y yo no nos estamos dejando controlar por el amor de Cristo, no somos nada. A ti y a mí nos hace falta entender cada vez esos misterios del reino de Dios. Y por eso necesitamos seguir haciendo esto, necesitamos obedecer su palabra, entender esos misterios, pero más que todo, necesitamos amar y amarnos a nosotros mismos. 1 Corintios 2, verso 7 y el verso 11 al 17. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Mira lo que expresa Pablo acá. ¿Sabes? Si tú y yo pedimos esa revelación de ese misterio, ¿verdad? Vamos a conocer cada vez más el misterio de Dios, ¿verdad? Su pasión, su amor. Verso 11 en adelante. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si tú y yo tratamos con la persona que es Dios, a través de su palabra, a través de obedecerle, vamos a alimentar su espíritu en nuestra vida y nos va a ayudar a conocer sus misterios. Continúa la escritura, verso 12 en adelante. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Quiero animarte. El tema que estamos hablando y que estamos conversando hoy, comparándolo con dos historias, ¿verdad? Hombres domadores.
Y la conclusión que quizás podríamos sacar es, ¿estamos siendo hombres domadores de nuestra naturaleza o estamos siendo hombres domados por ella? Quiero que concluyamos puntualmente para terminar con una oración, con esas conclusiones que aparecen en pantalla. Busquemos ser hombres domadores de nuestra naturaleza pecaminosa. No la ignores. Esa naturaleza pecaminosa está en tu vida y en mi vida. No la ignores. Necesitamos a Dios mismo, necesitamos su personalidad. Lo siguiente es, necesitamos domar la naturaleza buscando y pidiendo al Espíritu que revele los misterios de Dios. Y por ello, Pablo expresaba claramente, si hemos recibido el Espíritu, ¿sabes? Quiero animarte que a través de Dios te involucres en la mejor aventura que podemos tener como hombres. Una aventura especial. Dios nos ha hecho aventureros, ¿verdad? Pero disfrútala. Lo otro, no creas que puedes domar esta vida sin Dios. Y es real. Es el peor engaño que podríamos llegar a tener. No te creas porque eres muy inteligente, porque tienes muchas cosas materiales, porque te ha ido bien. Te animo, no te creas. Más bien que te lleve a regocijarte en ese Dios que ha tenido gracia hacia tu vida y que nos tiene paciencia. Que Cristo se refleje en tu hombría. Así como terminaba esta escritura y mencionaba, ¿verdad? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruir? Nosotros, decía Pablo, por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo se refleja esa mente? A través de nuestra forma de vivir. Te animo a que Cristo se refleje en nuestra hombría, independientemente de la situación que estemos pasando, que podamos reflejar a Cristo. Terminemos con una oración y de ahí podemos escuchar algunos comentarios para enriquecer y aprender mutuamente, ¿verdad? Opiniones. Oremos. Padre, Señor, yo le ruego, Dios, Padre, que usted, por favor, nos ayude a poder escuchar cada vez más su voz, Señor. Padre, veo a Josué liderando ese pueblo israelita, veo que al final escucharon su voz y marcharon ahí. Sonaron las trompetas, cayó todo lo que tenía que caer. Pero veo también en la historia de Babel, Padre, de la torre de Babel, veo como el ser humano también no quería escucharle. Quería más bien empoderarse, tener el control. Yo le ruego, Dios, que nos ayude a identificar cada uno de nosotros cómo está nuestra vida hoy. ¿Estaremos siendo hombres que queremos controlarlo todo? ¿Estaremos siendo hombres que aparentamos estar domando todo, incluso nuestra espiritualidad? No lo sé, pero ayúdenos a escudriñar, ayúdenos a aprender más del misterio que usted tiene para nuestro corazón. Pero sobre todas las cosas, ayúdenos a tener la claridad de que usted desea que imitemos a su Hijo Jesucristo y que podamos ser guiados por su Espíritu, dando gloria y honra a usted como Padre Celestial. Bendito sea, gracias por amarnos, por hacernos hombres y por darnos a entender, mientras estemos vivos, esas cosas que podemos cambiar y más bien volverlas fortalezas en nuestro corazón. Bendito sea, en Jesús le oro, Dios. Amén. Amén. Muchas gracias. No sé si alguien quisiera compartir algunas opiniones para poder enriquecer. Aprovechemos unos 5 minutos porque yo sé que algunos nos vamos a conectar a la reunión de Facebook. Aarón creo que está indicando por ahí. Brian, no sé si quiere compartir. Buenas, espero que todos estén bien. Muchas gracias, Fernando, por la clase. Es cierto, ¿verdad? Que me ponía a cuestionarme de que si estoy dejando que Dios controle mi vida o yo quiero controlar la mía. Entonces me ponía a pensar, ¿verdad? Que a veces no estoy dejando que Dios actúe porque yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y ahí es cuando noto que fallo y que no me salen bien las cosas porque no dejo que Dios actúe en mí. Entonces a veces los hombres podemos ser orgullosos, ¿verdad? Tan orgullosos de que ni siquiera a Dios le pedimos ayuda o dejamos que nos ayude. Entonces eso me llamó la atención y gracias, Fernando. Buenas noches, voy a opinar yo. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Domingo.
Y quiero agradecerle, Rolando, por las escrituras que nos compartió. Igualmente, quiero compartir acerca sobre el dominio que el hombre desea tener en esta tierra. He podido ver a través de esta pandemia mundial que el hombre ha querido controlar todo, pero esta situación ha demostrado a todo mundo que no tenemos el control. Entonces, por esa razón es muy necesario que como hombres podamos volvernos hacia Dios y escuchar su voz y ser agradecidos con Él cada día. Entonces, he visto a los grandes presidentes de las diferentes naciones del mundo. Al principio de esta cuarentena, los veía yo tomando el control de todo. Todo va a estar bien, decía. Aquí nada va a pasar. Y la realidad de las cosas es que no ha sido así. Y todavía no han controlado nada. Así es que es muy cierto lo que las escrituras nos han dicho esta noche. Así es que es muy animante saber que tenemos un Dios que al lado de Él podemos seguir adelante confiando en Él y Él es el que está en control de todo, porque Él es el que creó el universo. Y Él nos creó a cada uno de nosotros también. Así es que gracias, Rolando, por las escrituras. Igualmente, saludar a nuestro hermano en la fe allá en la ciudad de La Ceiba, que ha atendido la invitación. Saludos a él y a su esposa hasta La Ceiba. E igualmente a Leo y a todos los amigos que también se han conectado. A don Efraín, que ahí lo vemos con sus nietos. Saludos y saludos a todos los hermanos también. Les aprecio. Que Dios los guarde y los cuide. Gracias. Gracias, Domingo. Eduard Moreno, creo que levantó la mano, ¿verdad? Amén. Sí, quería compartir así, un poco breve. Bueno, un gusto, buenas noches. Un placer poder saludarles a cada uno de ustedes. Me llamaba mucho la atención lo que compartías. El poder escuchar ese tema, ¿verdad? De cuánto realmente necesitamos ser esos hombres que llegan a tener ese dominio o tener la potestad de poder dominar nuestros propios deseos. Creo que era un detalle bien, o malos deseos que quizás como hombres o seres humanos tenemos. Y es que, bueno, quizás el ser humano se ha destacado que ha dominado tanto como animales gigantes, ha dominado la tecnología, ha dominado muchos detalles que para los ojos de la humanidad llega a ser algo sumamente increíble. Y realmente así es. El ser humano ha tenido un poder increíble y en este caso el hombre ha tenido un poder de dominio increíble. Pero algo que me llama la atención es que muchas veces como seres humanos o como hombres, muchas veces nos cuesta dominar nuestros propios malos deseos, ¿verdad? Entonces tenemos éxito, sí, quizás en dominar, por ejemplo, Roland, ponías un ejemplo de quizás conducir un vehículo, personas que conducen equipos pesados y uno queda admirado, wow, esta persona cómo domina este equipo, cómo domina esta retroexcavadora, por ejemplo, esos equipos, veo los equipos de construcción. Y realmente me pone a pensar, y ese es mi análisis, concluyo con ello, de que podemos llegar a dominar muchos de esos detalles, pero cuánto necesitamos dominar también nuestros malos deseos para Dios, ¿verdad? Entonces, es un detalle que me llamaba la atención. Yo sé que fueron muchos puntos que tocar, pero es algo breve que quería compartir con ustedes. Y pues, compartir eso. De igual manera, pues, desear una feliz noche y pues, me ha alegrado verles. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más para cerrar? Gonzalo. El micrófono, Gonzalo, no le escuchamos. Hoy sí. ¿Me escucha? Ok. Buenas tardes a todos. Gracias, Rolando, por esa clase. Eso nos enseña a nosotros a ser un poquito más humildes y más agradecidos.
porque a veces nos creemos que todo lo podemos y la verdad que sin Dios no somos nada, y podemos ver de que todo lo que está aconteciendo, pues se deja ver de que nosotros en último caso tenemos que contar con Dios para hacer buenas cosas y poderlo seguir a Él. Yo le agradezco mucho, Rolando, por la clase y por incluirme. También saludo a todos ahí que gracias que estamos reunidos y los podemos ver por este medio. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Gracias, gracias. Bueno, un fuerte abrazo a todos. A las 7, algunos nos vamos a conectar por ahí en la página de Facebook, ¿verdad? Pero gracias por haber acompañado. Gracias a usted, Rolando. Don Efraín, muchas gracias. Una enseñanza maravillosa. Y ya estoy mirándolo y ya estoy bastante mejor. Me alegra. La enfermedad que me había pegado. Pero sí, gracias al Señor ya le escuché todas sus palabras y muy agradecido, Rolando. Me alegra, don Efraín. Me alegra, don Efraín. Así que, primero Dios, mañana entonces continuamos, ¿verdad? Con los estudios. Así es, si Dios lo permite. Ahí espero su llamada mañana. Eso es animante, don Efraín. Algunos, creo que la mayoría saben, don Efraín está estudiando la Biblia y en lo personal estamos construyendo una amistad, don Efraín, a pesar de la distancia, ¿verdad? Correcto, correcto. Ahí me saludó alguien que no sé quién era. Domingo. Ah, vaya. No se preocupe. Domingo, que se llama. Domingo Sosa. Sí. Agradezco. Vaya, pues. Bueno, un gusto. Que Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches. Están invitados el sábado también a la reunión a las 9:30. Hasta luego. Gracias. Okay. Gracias.